Ya es un hecho. La recesión mundial está aquí y comenzó por la potencia del norte. No lo dice un enemigo de Occidente. Lo admite la propia jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien asegura que el impacto de la debacle financiera es mundial. La realidad es que actualmente todos los pronósticos ratifican que hay un panorama muy sombrío de la economía mundial que se va a ir complejizando significativamente y que dan certeza de una recesión global con consecuencias impredecibles. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Debacle, recesión, default. Así se cataloga el momento histórico que se vive a nivel global y que es admitido por el mismísimo Fondo Monetario Internacional, en las palabras de su responsable, Kristalina Georgieva, al referirse a la economía actual. En efecto, Georgieva acaba de admitir un panorama muy oscuro que lleva a la recesión de la economía mundial, la cual se viene gestando desde abril y que no descarta una posible debacle financiera para el próximo año, dado los elevados riesgos. Pero lo más cumbre de todo esto es que la grave situación se inició en la potencia del norte con indicadores que saltan a la vista, como inflación de 2 dígitos, escasez de combustible, desempleo y hasta desabastecimiento. A este panorama tan dramático se le suma la situación precaria de más de 20 millones de estadounidenses, cuyos sueldos y salarios no les alcanzan ni para una semana. La escasez de leche, aumento significativo de tarifas eléctricas, gas e incluso la imposibilidad total de adquirir un carro nuevo. Es bueno decir que el indicador más claro de la recesión es que por segundo día consecutivo la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense se invierte, en lo que ha sido un registro muy fiable de que están tocando fondo. Al respecto, la responsable del Fondo Monetario Internacional señala que el organismo rebajaría en las próximas semanas su previsión de un crecimiento económico mundial del 3,6% para el 2022 por tercera vez este año. Sin embargo, lo que más impacta hasta ahora es que los expertos economistas de la entidad todavía están ultimando las nuevas cifras, pues se han quedado muy cortos con las expectativas y previsiones de este año en curso. Sobre este tema, la funcionaria dijo que la recesión tendría larga vida ante una propagación generalizada de la inflación, un aumento sustancial de las tasas de interés, una desaceleración del crecimiento económico de China y la escalada de sanciones relacionada con el conflicto en Europa del Este. Para nadie es un secreto los últimos datos económicos que dan cuenta de que algunas grandes economías, como las de China y Rusia, se han contraído ligeramente en el segundo trimestre. Igualmente, han dicho que los riesgos que serán aún mayores para la potencia del norte en el 2023. Y mientras esto ocurre, es bueno recordar que hace un mes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también advirtió de la recesión como algo inevitable. Sin embargo, estaba plenamente comprometido con el control de los precios para alargar su llegada. Y es que el temor ante la recesión que se viene gestando desde la pandemia ha provocado en menos de un mes la caída de las grandes bolsas europeas con pérdidas sobre el 3%, en sintonía negativa con la apertura de Wall Street, que provocó una caída del 10% en los precios del petróleo. Y lo más increíble, la depreciación del euro frente al dólar en su mínimo desde el 2002. La divisa estadounidense aventajó al resto de monedas globales y subió más de 1%, mientras aumenta la especulación sobre la posibilidad de que entre en paridad con el euro. El temor a la recesión llegó hasta el llamado viejo continente, donde otras bolsas mostraron caídas como el 2,99% en Milán, del 2,91% en Frankfurt, del 2,86% en Londres y del 2,68% en París, mientras que el euro está 50, que agrupa a las mayores empresas cotizadas en Europa, se dejó caer un 2,68%. Efectivamente, los gobiernos y economistas enloquecen con la palabra recesión. Las previsiones de demanda global de petróleo hicieron que el crudo Brent, el de referencia en Europa, cayera hasta en 10% al cierre de las bolsas y se ubicó en $102 el barril, un precio no visto desde el 11 de mayo pasado.
En este contexto, si nos vamos a la historia, en los últimos 150 años el mundo ha sufrido 14 recesiones y se espera que la causada por la actual situación sea nada más y nada menos que la quinta peor, mientras que la cuarta, según predijo el Banco Mundial, fue la ocasionada por la pandemia. Es así como para el organismo mundial, la actual turbulencia económica solo sería superada por la crisis que ocurriera al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, con la Gran Depresión en 1930 y 1932, en plena Segunda Guerra Mundial, y después de la desmovilización de las tropas tras la Segunda Guerra Mundial en 1945. De las más complejas de estas contracciones han sido las originarias de la potencia del norte. En 1893 se generó una depresión económica severa que terminó en 1897, afectando profundamente a todos los sectores de la economía y desencadenando múltiples problemas políticos. En esa oportunidad, por primera vez, el nivel de desempleo en Estados Unidos superó el 10% durante más de media década. Por su parte, la recesión de 1914 coincide con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, aunque severa fue eclipsada y olvidada por la crisis diplomática que causó el primer conflicto global de la historia. Muchos observadores internacionales esperan que cualquier declive sea mucho menos desgarrador que la gran crisis financiera sucedida entre el 2007 y 2009, así como las recesiones consecutivas observadas en la década de 1980, cuando la inflación fue la más alta en el norte. A nivel global, la recesión actual tiene tres características: larga, moderada y dolorosa. Así la describen economistas estadounidenses, tanto de Bloomberg como de JP Morgan, al añadir que nadie en el globo terráqueo estará exento de ella. Cabe destacar que Robert Dent, economista de Nomura Securities, asegura que la buena noticia es que hay un límite en lo grave que será, la mala noticia es que se prolongará. El exanalista de la Fed de Nueva York prevé una contracción de aproximadamente el 2% que comienza en el cuarto trimestre y dura hasta el 2023. Una de las características más terribles de la recesión es que ya causa desconcierto. Desde la Segunda Guerra Mundial, en promedio, la economía se contrajo un 2,5%. El desempleo aumentó alrededor de 3,8 puntos y las ganancias corporativas cayeron un 15%. La recesión más superficial del espectro haría que cientos de miles de estadounidenses, al menos, perdieran sus trabajos. El maltratado mercado de valores puede sufrir una caída adicional a medida que caen las ganancias, así como los ya diezmados apoyos del inquilino de la Casa Blanca también podrían recibir otro golpe. Lo cierto es que los análisis se quedan cortos con respecto a los alcances de la recesión económica global, que ya se mella en más de 150 países. Pero en la potencia del norte y Europa principalmente, ya las están viviendo en carne propia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.